hablarles de algo. Ayer realmente fue un tiempo tan especial, que se cruzan muchas cosas por la cabeza de uno, ¿cierto? Y sobre todo la forma como el Señor nos va llevando, nos va encarrilando, nos va mostrando la manera en que Él quiere que nos volvamos a Él, ¿no es cierto? O sea, el Señor nos ama tanto que el Señor a veces somos tan desobedientes que el Señor vuelve y retoma nuestras vidas para que nos volvamos a Él, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayamos a un verdadero arrepentimiento. Entonces lo que pasó ayer fue supremamente hermoso. Realmente el Señor habló tan claro sobre todo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Habló sobre eso, ese propósito, sobre esos odres viejos, habló sobre no más excusas, habló el Señor que nuestra mirada tiene que estar puesta y fija en Él. Habló que la palabra es lo más importante y es la esencia para nosotros caminar en nuestra vida cristiana, y fue demasiada, diría yo, información que recibimos ayer de parte del Señor, que quedamos realmente supremamente motivados por lo que Dios tiene para este lugar, para esta casa de oración, pero lo que tiene para nuestras vidas, y en eso tenemos que ser sensibles. Y hoy quiero hablarles sobre qué significa nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo o qué significa iniciar de nuevo? Pero es el nuevo nacimiento sobre lo que vamos a hablar hoy. Y el nacer de nuevo es el pasabordo del cristiano para poder vivir con Cristo toda una eternidad. Amén. Es el pasabordo de nosotros para poder vivir toda una eternidad con el Señor. Amén. Y entonces, en muchas ocasiones, de pronto nosotros como cristianos utilizamos muletillas como hay que nacer de nuevo, ¿no, hermano? ¿Cierto? ¿Usted ha nacido de nuevo? Son las preguntas. Muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Usted es verdaderamente cristiano? Y entonces utilizamos ese tipo de frases que a veces se lanzan, como les decía, como muletillas, pero no porque salen de nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? ¿Qué significa nacer de nuevo? El Señor Jesús lo dijo. Y el Señor Jesús lo dijo a una pregunta de alguien que le hizo, que ahora más adelante vamos a ver esa historia, de alguien que le preguntó qué requería para la vida eterna. Y el Señor Jesús le dijo: nacer de nuevo. Ayer hablábamos de morir para nacer. Fue también lo que el Señor le colocó a Andreita. O sea, hubo demasiado que analizar, y demasiado más que analizar, que guardar en nuestros corazones. Entonces, el Señor Jesús, cuando recibe esta pregunta, la respuesta del Señor es: hay que nacer de nuevo, ¿cierto? Y el nacer de nuevo es difícil. El nacer de nuevo cuesta. Nacer de nuevo es que tú sueltes todo lo viejo, todo lo que trajo satisfacción a tu carne, para decir: de ahora en adelante tengo que vivir dentro de ese morir una nueva vida. Si esa nueva vida no la
llevamos, no es una experiencia importante para nosotros, no hay un nacimiento nuevo en nuestras vidas. Y Dios lo que quiere es que vamos a morir a todo aquello que no fue útil en nuestras vidas para pensar en una eternidad. Amén. Hay algo que me parece muy importante y es que Dios nos dio a su Hijo. Nosotros nacimos, Dios permitió que nosotros naciéramos, ¿no es cierto? Eso lo permitió Dios de nuestros padres y ese fue el propósito de Dios. Pero a través de la muerte de su Hijo, Dios nos da un nuevo propósito y es el poder volver a Él a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, es volver a Él nuevamente. Qué hermoso es el Señor, ¿sí o no? Entonces el nacer de nuevo se refiere a un cambio comportamental, a un cambio en nuestros pensamientos, a dejar la dureza de nuestro corazón y el deseo de vivir para hacer la voluntad de Dios y morir a hacer nuestra voluntad. Amén. Es morir a hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es entender nuestra condición de pecadores y que nada podrá satisfacer nuestras necesidades al menos que tengamos al Señor Jesús en nuestras vidas. Él es la esperanza de vida y es la esperanza de vida eterna para nosotros. O sea, dicho de otra manera, es el acto, mira esto, es el acto de Dios mediante el cual da vida eterna a quienes estaban muertos en sus transgresiones y pecados y que nos dio nueva vida cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Que antes de nacer de nuevo, ¿quiénes éramos? Pecadores. Le dábamos rienda suelta a nuestros deseos de la carne. Pero hay que tener cuidado en algo. Y es que ese nacer de nuevo quiebra toda esa forma pasada de vivir para vivir una nueva vida. Si nosotros hoy seguimos viviendo aún con esos deseos de la carne, si aún seguimos siendo orgullosos, si aún hay vanidad en nuestra vida, si aún hay soberbia en nuestra vida, quiero decirte, mi hermano, que aún no has nacido de nuevo. Amén. No has nacido de nuevo, porque aún todavía están por encima tus comportamientos y los deseos de tu carne. Amén. Mira lo que nos dice Apocalipsis 3:17. ¿Qué significa nacer de nuevo? Apocalipsis 3:16, 17 dice: por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, qué tremendo eso, ¿no? El pobre y ciego y desnudo eres tú. Tremenda palabra, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Que a veces queremos combinar todavía nuestra vida espiritual con muchas estrategias del mundo. Amén. Y seguimos siendo dominados por nuestra carne, seguimos siendo dominados por todas estas actividades que aún todavía lo único que causan en nuestras vidas es que el ser que pobres, ciegos y miserables delante del Señor. O es todo o es nada con el Señor, ¿cierto? Pero tibios, ¿qué nos decía su palabra? Los va a vomitar de su boca. Y entonces cuando viene esa pregunta de este hombre al Señor de cómo vivir y cómo pasar toda una eternidad con Él, Él le dice nacer de nuevo. Y vamos a ver lo que es nacer de nuevo. Vamos a Juan 3,
del 1 al 15. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, que también ayer tú hablaste de ello. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podrá hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. El hombre tenía claro realmente quién era el Señor, pero tenía claro también su condición religiosa, ¿cierto? Que es lo importante. Era un hombre muy preparado, ¿cierto? Era miembro del Sanedrín y era una persona que conocía muy bien la ley. Amén. Y mira, a veces se dice que ¿por qué de noche? Es posible que hubiera sido su tiempo, es posible que él hubiera salido de noche para que nadie le viese, pero él estaba motivado por algo más de lo que la ley le enseñaba y había visto de parte del Señor milagros, prodigios, enseñanzas, y todo eso le motivó su corazón de llegar a donde Cristo, a donde el Señor Jesús, de llegar allí para tener un verdadero encuentro con Él. Y cuando hay un verdadero encuentro con Él, hay un verdadero nacimiento en nuestras vidas, cuando sucede ese encuentro. Y de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo el Señor Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y era un hombre que preparado. Y mira la manera como el Señor también lo va llevando, como lo va inquietando, la forma como el Señor se le va mostrando y como Él empieza ese proceso de conversión. Yo te aseguro, además él tenía un corazón bueno para llegar donde el Señor, y tenía un corazón bueno además, creo yo que era así. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, recuerdan que en esa época aún todavía Juan el Bautista seguía anunciando el arrepentimiento y el bautismo en agua, y es ahí donde el nacer de agua es el lavamiento de nuestras vidas a través de la palabra del Señor, amén, y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios, le respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Mira al Señor de la manera como lo iba evangelizando, con amor, con paciencia, con tanta ternura y con tanta humildad. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús de nuevo. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. En esto el Señor también le estaba confrontando, ¿no? ¿Qué significaba el ser fariseo? ¿Qué significaba? ¿Qué representaba la palabra fariseo? Apartado, ¿no? Y dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Tremendo, ¿no? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él
¿qué pasa? Tenga vida eterna. Ahora, aquí hay muchas cosas, pero muchas cosas, mucho tema que nos llevarían, la verdad, varios domingos enseñando esta conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. Pero voy a ser muy puntual en esto. Y es que este hombre se acercó al Señor con una verdadera, Nicodemo, con una verdadera necesidad de cambio. Él necesitaba un cambio de corazón. Él necesitaba una transformación total espiritual en su vida, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando recibimos al Señor Jesús? A veces hacemos la oración de recibir al Señor Jesús sin que llegue o salga de nuestro corazón. Amén. Entonces, listo, recibamos al Señor Jesús. Ya hagamos la oración de fe, venga para acá. Y contentos, hice la oración de fe, ¿cierto? Y a mí esto me quedó sonando hace muchos años atrás cuando estábamos en un velorio y el pastor que estaba predicando hizo la oración de fe. Habían muchas personas estaban ahí en ese recinto y bueno, terminado ya toda la ceremonia, se acerca una pareja y me dice, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué? ¿Pero qué? ¿Cómo es eso? ¿Cierto? Entonces a veces, y no quiero que me malinterpreten, no quiero que me vayan a entender mal lo que voy a decir, pero a veces la red hay que botarla donde el Señor dice que ahí hay una pesca. ¿Sí me entienden eso? Porque, o sea, es bueno, claro que sí, presentar a nuestro Señor, hablar del Señor, perfecto, eso es importante, pero ¿qué seguimiento le voy a hacer a esa persona que recibió al Señor Jesús? ¿Cómo lo voy a discipular? ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo le voy a decir que lo que él hizo fue algo demasiado importante? Demasiado importante. Entonces, eso requiere de un seguimiento. Mira todo lo que el Señor, la manera como el Señor fue llevando a Nicodemo para que entendiera, siendo un hombre muy preparado, siendo un hombre ilustre dentro de la sociedad judía. Pero sin embargo, mire la manera como el Señor lo fue llevando. ¿Usted es preparado? ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? ¿Usted entiende lo que se requiere para que usted pueda llenar, para que yo le pueda llenar y satisfacer la pregunta que usted me ha hecho de cómo ser salvo? Sí, la salvación tenemos que confesarla, pero la salvación requiere de un seguimiento. Mira lo que nos dice Primera de Pedro 1, 3, 4. Primera de Pedro dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer, ¿qué? De nuevo. ¿Y cómo nos hizo nacer? Mediante la resurrección de Jesucristo. En la muerte del Señor Jesucristo, nosotros hemos vuelto a nacer, nosotros hemos vuelto a tener una nueva vida por quien murió en la cruz, que fue el Señor Jesús. Para que tengamos que una esperanza viva y recibamos, mira, una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo. ¿Para quién? Para nosotros. Amén. Pero volvamos al anterior, perdóname. Dice, pero ¿cuál es esa condición?
El nacer de nuevo mediante confesar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Y mira lo hermoso de esto: cuando lo hacemos vamos a tener una esperanza viva, pero esa esperanza viva la obtenemos a través del poder vivir, del poder decir que hemos nacido de nuevo. Y cuando yo nazco de nuevo, las cosas pasadas han quedado atrás, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Pero lo hablamos, lo confesamos, no, lo decimos, mas no lo ponemos en uso. Somos nuevas criaturas. Ese es un nuevo nacimiento. Eso significa nacer de nuevo. Amén. Ahora, Nicodemo me impacta mucho cómo él tenía esa necesidad. Él iba mucho más allá de lo que había oído y visto del Señor. Necesitaba vivirlo, necesitaba sentirlo, necesitaba ser lleno de esa pasión. Y eso es lo que nosotros como cristianos necesitamos: ser llenos, vivir apasionados por Cristo. No hay otra salida en nuestras vidas, es vivir apasionados por Cristo. Ahora, Pablo habla y llama a los que aún todavía no han muerto a esa naturaleza vieja y que no han nacido de nuevo. Él los llama todavía que tienen que morir a esa naturaleza vieja, a esa naturaleza que aún todavía ese ropaje de la vieja naturaleza hay que desecharla para ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. Pero hay que sacarla, no podemos colocarnos el frac encima del overol, ¿cierto? No lo podemos hacer. Se va a ver mal y pues no va a ser vistoso, ¿cierto? Entonces eso es lo que aquí Pablo decía a los que han nacido de nuevo: tenemos que ser crucificados juntamente, y lo hablaba Andreita también ayer, ser crucificados con Cristo. Pero ¿qué vamos a crucificar con Cristo? Precisamente todos esos deseos, todas esas pasiones, morir a ello para resucitar con el Señor como Él lo hizo, a una nueva vida. Amén. Segunda de Corintios, mira lo que nos dice Segunda de Corintios 10:11. Hoy tenemos la Santa Cena, preparémonos para tomar la Santa Cena. Dice: donde quiera que vamos, ¿qué va a pasar? Siempre llevamos en nuestro cuerpo. Eso es lo que tenemos que mostrar como cristianos. Eso es. Ahí está la gracia de Dios en nuestras vidas, para que también su vida que se manifieste en nuestro cuerpo. No es más. Muestra a Cristo, muestra al Señor, muestra a quien te redimió de los pecados. A ese es el que tenemos que mostrar, ese es nuestro reflejo, Cristo Jesús. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste, ¿en dónde? En nuestro cuerpo mortal. Esa es la vida verdadera de un cristiano. Esa es la vida verdadera de un cristiano. Amén. Esa es mostrar verdaderamente a Cristo Jesús, mostrar al que dio su vida por nosotros, mostrar al que derramó su sangre preciosa por perdonar nuestros pecados. Ahí está realmente la manifestación de Cristo en nuestros cuerpos. Y como tú y yo, el Señor le dice a Nicodemo que ni su obediencia a la ley, ni su posición religiosa que tenía en el judaísmo le haría ir al cielo. Lo que necesitaba era un nuevo comienzo en su vida, un nuevo comienzo. En otras palabras, llegamos a este mundo a nacer físicamente, pero para entrar al reino de los cielos debemos de nacer del Espíritu Santo. Amén. Durante toda su vida, y esto es importante, a Nicodemo se le había enseñado que ser judío y hacer buenas obras era todo lo que necesitaba para entrar al reino de los cielos. Y el entrar al cielo y
Y hoy muchos están convencidos que por sus buenas obras van a heredar el reino de los cielos. Y hay muchas religiones que hablan de eso. Muchas religiones. Y la palabra de Dios es clara, que no es por obras para que nadie se gloríe. La palabra es clara. Entonces, tenemos que quebrar con ciertas con cierta religiosidad y ciertos conceptos y sistemas en los cuales fuimos llevados por esos vientos de doctrina, donde realmente nos estaban apartando de una relación con el Señor y condenándonos a nosotros mismos, porque los principios de Dios estaban totalmente equivocados y tergiversados por la falta del conocimiento. ¿Qué pasó? El pueblo se extravió, ¿qué? Por falta de conocimiento. Por eso debemos cuidarnos de ese error de los fariseos y no creer que es por obras. Tenemos que tener claro que cuando recibimos al Señor Jesús empezamos un nuevo proceso para una nueva vida, para una nueva formación. Pero ¿qué tienes que soltar para que esa nueva vida pueda fluir en ti? ¿Qué es lo que tienes que soltar? Porque yo quiero decirles que así hoy tú digas yo soy el mejor cristiano, no hay un ser perfecto en esta tierra. Solo el que pisó esta tierra, que fue Cristo Jesús. Amén. Entonces, somos como había esa... Carvajal vendió mucho diciendo que Carvajal hacía las cosas bien, ¿cierto? Ellos vendieron y fue su eslogan de combate durante muchos años. Y nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que decir? Eso ya quisita. ¿Sí? ¿Quieren oírlo? Que Cristo todo lo hace bien. Entonces, si somos verdaderos cristianos y hacemos las cosas bien, es porque tenemos verdaderamente a Cristo en nuestro corazón y porque le estamos permitiendo que Él fluya. No es más. Él es el que hace, no somos nosotros. Nosotros no tenemos que ayudarle a Él absolutamente en nada. Solamente conozcamos la verdad y escuchemos al Señor Jesús todas sus enseñanzas y que su palabra sea incrustada en nuestras vidas como el eje más importante para poder vivir en estos tiempos tan complicados. Colosenses 3, 1, 4. Dice, ya que han resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos que olvidarnos de las cosas terrenales, ¿cierto? Si hemos resucitado, si la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección realmente ha tocado nuestros corazones y viene un cambio total en nuestras vidas, de ahora en adelante, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba. Ese es parte de un discipulado cuando una persona recibe al Señor, ¿cierto? ¿A dónde tenemos que llevarlo? A que busque allá al Señor, no a mí. Porque hay muchas personas que se vuelven dependientes de su discipulador y nosotros lo que tenemos que llevar a las personas es a Cristo, es a Él, porque Él fue el que murió por nosotros. Ninguno de nosotros vamos a morir por nadie, yo estoy seguro. Fue Cristo quien dio su vida por nosotros. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pues ustedes, ¿qué? Han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Oh, qué hermoso eso, démosle alabanza al Señor, porque ya no vives tú, sino Cristo vive en mí. Oh, eso es hermoso. Cuando Cristo, la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán
manifestados con Él en su gloria. Amén. Esto es hermoso. Démosle alabanza al Señor. Estos versículos hacen una buena descripción de un verdadero cristiano. Amén. Ahora, ¿cómo saber que hemos nacido de nuevo? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo saber que hemos nacido de nuevo? Cuando en nuestro corazón ya no deseamos las cosas terrenales, que era lo que nos hablaba la palabra. Andreita hablaba algo es que ayer fue muy hermoso, la verdad. Y Andreita hablaba de esa pasión. Ella en su trabajo adoraba, alababa al Señor, quería salir para ir a la iglesia, para seguir alabando al Señor. Pero hubo un momento de quietud en su vida. ¿Y qué pasó? Que el Señor tuvo que hablarle directamente de la manera como Él lo hace y como lo hizo ayer, para inquietarla nuevamente y volver a esa pasión y a ese primer amor que muchos hemos abandonado, porque las distracciones, los quehaceres, las obligaciones, todo lo que hoy sucede, ni hablar lo que pasó después de esta pandemia. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, no se oye otra cosa y hay que producir. Pero la iglesia, no, pues yo de vez en cuando, eso sí voy. Pero como me toca los domingos, la oración de los martes y no, difícil, porque es que me toca salir a las 5 de la mañana a trabajar. ¿Sabes qué? Yo admiro mucho a Dianita, que trepada en un Transmilenio, Yaquisita le dice que ore y ella en medio de toda una multitud, por allá empujada debajo de no sé, de una silla, ella ora. Ella ora, no hay impedimento, nada. Me imagino que esta vieja loca con unos audífonos y que está hablando, pero ella ora, ustedes en su carro, en fin. Porque Cristo tiene que ser nuestra verdad, nuestra esencia y nuestra realidad. Si eso como cristianos, como esta iglesia, no lo tenemos en el corazón, hoy les digo, iglesia, que tenemos que volvernos a Cristo, que tenemos que volvernos a Él, porque los tiempos son malos por todo lo que estamos viviendo. No te quejes de un gobierno, no te quejes de tus hijos, no te quejes de tu vecino, no te quejes de nadie, simplemente vive para Cristo. Haz lo que el Señor te dice que tienes que hacer y verás los resultados tarde o temprano, porque el Señor no te va a mentir, el Señor no te va a engañar, no te va a engañar. Pero no pongas ya más por delante tus obligaciones antes que la primera, que es el Señor Jesús. Busquemos las cosas de arriba, primeramente buscar las cosas de arriba. Y ¿sabes qué? Que cuando vivimos así, lo de la tierra nos importa poco, porque sabemos que Dios nos va a proveer, porque sabemos que Dios va al frente, porque sabemos que el Señor sabe cuál es mi necesidad y Él la va a suplir. Se va a demorar, pero la va a suplir, estoy totalmente seguro de ello. Nos va a sanar, vendrán enfermedades, vendrán angustias, depresiones, momentos difíciles, pero Cristo es suficiente, Él es nuestro Dios suficiente. Y mira lo que decía el salmista. Esto es hermoso. Salmo 73, 25. Mira esto tan hermoso. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y si yo tengo al Señor en el cielo, fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada, decía el salmista, nada me importa. Si te tengo a ti, no me importa nada de lo que hay en la tierra. Amén. Nada. Este hombre tenía claro cuál era su relación con el Señor. Amén. Ahora, ten cuidado de que en un nuevo nacimiento pueden haber muchas interferencias, ¿cierto? Hace unos días hablaba con alguien y decía, bueno, ¿y ustedes qué iglesias son? ¿Qué iglesias son? Me decía él. Entonces yo le decía a él, nosotros somos Iglesia Cristiana Evangélica.
Cristiana porque seguimos a Cristo. Evangélicos porque la palabra de Dios es nuestro guía. Entonces decía, pero todas las iglesias son lo mismo. Todas son iguales. Yo le decía, bueno, todas son iguales, pero con esencias distintas, ¿cierto? O sea, tú metes en una sopa, metes muchas cosas para tomarte la sopa que tú dijiste que era, ¿cierto? O habrá otros que le meten tanto que dicen, es una sopa de todito. ¿Cierto? Es una sopa de todito, cómala, que está rica. Pero el evangelio no es así. El evangelio es claro. El evangelio simplemente nos lleva a relacionarnos con el Señor y a vivir para el Señor. Ese es el evangelio. Ese es Cristo. Somos seguidores de Cristo. Y si tú eres seguidor de Cristo, tienes que vivir los principios de la palabra de Dios. Amén. Que me dicen que me lavan el cerebro, uy, rico, porque a través de la sangre preciosa derramada en la cruz, el Señor lavó nuestros pecados, limpió nuestros pecados. Entonces nos están lavando, claro. ¿Cómo nos están lavando? Con la sangre de Cristo. Amén. Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces no tenemos que, en ese momento del nuevo nacimiento, hay que tener cuidado porque vienen mucho tipo de interferencias, ¿cierto? Y bueno, usted recibió y qué, pero ¿qué le da a la iglesia por recibir al Señor? ¿Sí? Hay gente que piensa así. ¿Y a usted qué le dan allá? Y fuera de eso, que no le dan nada, tiene que llevar su platica para que el pastor mande a arreglar el carro y todo. No. No, tenaz. Entonces empiezan todo ese tipo de conflictos y de guerras en nuestros pensamientos, que muchas veces no reaccionamos a lo que hemos confesado porque nos dejaron solos. Sencillo, nos dejaron solos. Entonces, si tú llevas a alguien a recibir al Señor Jesús, tienes que empezar a vivir el momento en que Él declaró al Señor y lo confesó como el Señor de su vida, a vivir ese momento con Él y llevarlo al Señor, que Él empiece a depender del Señor. Habrá momentos en que Él va a estar a tu lado y entonces te va a hacer muchas preguntas, habrán muchas dudas, muchos interrogantes, pero siempre háblale de que es el Señor Jesús, no eres tú. Porque nos van a ver como salvadores y nosotros no somos salvadores de nada. Amén. Así de que el Señor, las buenas obras se tienen que dar, pero se tienen que dar para que el reino de Dios sea glorificado, no para que tú seas glorificado. Amén. Mira lo que nos dice Tito 3:5, ya estamos terminando. Preparémonos para tomar la cena. Dice, ¿a quién tengo yo a Tito 3:5. Sí, ese está hermoso, ¿no? Eso sí. ¿A quién tenemos en el cielo? Es al Señor. Él nos salvó, no por qué, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo de Dios. O sea, todos recibimos esas arras cuando recibimos al Señor del Espíritu Santo de Dios. Pero también en esas arras tú puedes decir, recibí arras, pero no voy a hacer ese negocio, ¿o no? Pero pierde las arras. Sí, las pierdo. ¿Listo? Y eso nos pasa a muchos, ¿cierto? Recibimos esas arras del Espíritu Santo de Dios, que venga el Espíritu Santo de Dios a vivir en nosotros, pero seguimos viviendo nuestros deseos de la carne.
Entonces le estamos diciendo, yo confesé, pero pues no, es que a mí, yo sigo haciendo lo que siempre me ha dado dinero. Yo siempre sigo pensando en que lo que yo he hecho es bueno. Yo sigo pensando en que yo le proveo a una familia, soy buen esposo, soy buen empleado, me han ascendido tantas veces a mi cargo y todo eso está bien, pero no agradamos al Señor. Seguimos viviendo para el mundo. Amén. Y entonces queremos que sucedan nuevas cosas, pero entendamos que fue por la misericordia del Señor y su muerte y su resurrección, el derramamiento de sangre nos llevó a nosotros a que hoy podamos ser hijos de Dios, que podamos hoy estar sentados con Cristo en los lugares celestiales y que lo que le pertenecía a Él, Él también te lo dio a ti y a mí. Amén. ¿Todo por qué? Porque le recibimos de todo corazón y estamos caminando en su verdad. Amén. Y entonces, nacer de nuevo, como yo les decía, va a ejercer un cambio en nuestra manera de actuar, de pensar, en nuestra manera de vivir para el Señor, pero eso no significa que ya somos perfectos. Hay muchos que vienen a la iglesia, que se congregan, que dan sus diezmos, que dan sus ofrendas, que hasta fueron bautizados, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Y eso es fácil a veces verlo. Personas que aún todavía siguen con su doble sentido. Personas que siempre involucran cosas del mundo en conversaciones. Personas que uno ve que se han limitado para permitir que el Señor sea quien guíe sus vidas, sus hogares, sus hijos. Y todo lo queremos hacer a nuestra manera, a nuestra forma. Que por el hecho de ser cristianos nos creemos que tenemos la autoridad para estar por encima de las demás personas, sin humildad, no siendo pacientes, no siendo tolerantes, no amándonos y sobre todo no dándole un abrazo a aquel que lo necesita, a aquel el débil en la fe, a aquel que está en problemas. Simplemente miramos de lejos y pasamos inadvertidos como ese samaritano. Pasaron dos y vieron al hombre tendido, pero no hicieron nada. Desde que tú estés bien, no importa a los demás cómo sufren. No importa. Y ese no es el evangelio. Amén. Y termino con cuáles son los resultados del nuevo nacimiento. Lo primero es un cambio en nuestra relación con Dios. Y tenemos que entender el valor de ser reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo. Si esto no sucede, es porque aún seguimos siendo enemigos de Dios. Todavía seguimos, todavía estamos, decimos estar en Cristo, pero vivimos para Adán. Amén. Vivimos para Adán. Todavía el pecado está al frente nuestro y todavía nos satisfacemos de vivir muchas cosas que tendríamos que ya habernos apartado. Lo segundo, un cambio en nuestra posición. ¿Sabes qué? Los resultados de un nuevo nacimiento nos llevan a ser ciudadanos del reino. Casi nada. Ciudadanos del reino. Tú dices, yo soy colombiano. No, yo soy colombiano. A mí me hubiera gustado nacer en Estados Unidos, pero con esta pinta, sin ser mono ni ojos verdes, no, soy colombiano. No, ¿sabes qué? Dilo con orgullo, porque el Señor
en el nuevo nacimiento nos ha dado una posición y es ser ciudadanos del reino. Eres ciudadano del reino, hermano. Amén. Y somos sus hijos. Además, nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Lo tercero, un cambio. El nuevo nacimiento nos lleva a un cambio de actitud. Y en ese cambio de actitud, el Espíritu Santo de Dios es el que va a obrar en nosotros, ya que fuimos sellados como hijos de Dios. A través del Espíritu Santo de Dios vas a obtener la sabiduría, la revelación de la verdad de su palabra. Y además, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios nos redarguye ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Amén. Eso somos o no, cuando es el resultado de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Lo cuarto, el resultado de un nuevo nacimiento es un cambio que nos da el Señor, es un cambio en nuestro destino. El Señor dijo que si oímos su voz y creemos al que le envió, tendremos vida eterna. Amén. Tendremos vida eterna. Entonces es un cambio ¿de qué? De nuestro destino. Estamos obteniendo en el nuevo nacimiento una nueva relación con el Señor. Nos estamos relacionando de una manera totalmente distinta. Estamos obteniendo una posición que no la teníamos. Estamos sentados, como les decía, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿cierto? Hay un cambio de nuestra actitud a través del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y hay un cambio de destino. Amén. Hay un cambio de destino. Por tanto, fuimos justificados y perdonados. Perdonó nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. Amén. Y termino con lo siguiente, iglesia. Si hemos nacido de nuevo, es necesario tener en cuenta estos tres principios. Y el primero es que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Los que tienen sus anotaciones, ya por tiempo, Romanos 8:16. Lo segundo es que la palabra de Dios es la que nos va a limpiar y se convierte en nuestra mayor verdad y la herramienta de todo cristiano para poder desarrollarse y crecer espiritualmente. Primera de Juan 5:13. Y por último, nuestras acciones para tener en cuenta si hemos nacido de nuevo, es que nuestras acciones, cuando hemos nacido de nuevo, cambia nuestra manera de vivir y de pensar, ¿cierto? No hay muchos que le dicen a usted de pronto, uy, usted qué se ha hecho, mire hasta su rostro cómo cambió, usted se ve más joven, usted se ve, ¿qué se ha hecho? ¿Sabes qué? Simplemente el vivir una vida entregada al Señor. ¿Vamos a impactar a otros? Claro que vamos a impactar a otros. Pero no eres tú, es la presencia del Señor en tu vida. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que empezamos a amar lo que Dios ama y a rechazar lo que a Dios no le agrada. Amén. Y entonces el tener amor por los demás es un mandamiento, es un principio. El que nos amemos los unos a los otros. Y la cita es primera de Juan 3:14. Yo solamente les invito, iglesia, somos un remanente pequeño en las manos del Señor, pero quien da el crecimiento es Él, ¿cierto? Nosotros hagamos nuestro trabajo, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para el Señor. Dios nos dio esa visión de prepararnos para toda buena obra.
pero en esa buena obra es para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo que el Señor le dio a este lugar. Lo único es que nos podamos animar, que nos podamos amar, que nos podamos levantar unos a otros, que si mi hermano está en problemas, que uno pueda clamar, orar, interceder. Esos tiempos de oración, los días martes, los días jueves, es la mayor vitamina que podemos tener para salir tranquilamente a nuestras labores. No perdamos esos espacios tan importantes, no los perdamos, nutramos no por cantidad,